El fin del mundo, basado en reglas. Geopolítica. 6 de febrero de 2023. Un mundo basado en normas. Ni un solo discurso de un político occidental de hoy en día prescinde de este término, acuñado hace más de una década. Y nadie piensa por qué el derecho mundial ha sido sustituido por unas normas desconocidas. ¿Qué significa realmente este mantra y qué tipo de normas necesita Rusia? Un término sorprendente, ¿verdad? Se repite como loros en Occidente, pero ni en la Carta de la ONU ni en otras convenciones internacionales universales. No es utilizado por la Corte Internacional de Justicia de la ONU ni por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. Ninguna de las figuras occidentales se ha molestado siquiera en explicar cómo se compara un orden basado en normas con el término generalmente aceptado orden jurídico internacional. ¿Qué normas implica siquiera el término? ¿De quién son? ¿Quién los hizo? ¿Cuál es su naturaleza? Se refieren a las normas del derecho nacional y, en caso afirmativo, a qué Estado, no a Estados Unidos, que ha extendido abiertamente sus leyes a todo el mundo. Y si se refieren a las normas del derecho internacional, ¿por qué no se refleja en el término? Pero no es así. A falta de una comprensión común del término, se está utilizando de forma demasiado amplia para que cada uno pueda darle significados diferentes. Putin esbozó. Estas preguntas se plantean naturalmente en Rusia. El presidente Vladimir Putin, en su discurso en el Kremlin durante la ceremonia de admisión de 4 nuevas regiones al país, se mostró indignado. Todo lo que oímos de todas partes es, Occidente defiende el orden basado en normas. ¿De dónde han salido? ¿Quién ha visto estas normas? ¿Quién los negoció? Mire, esto es una tontería. Una tontería. Y llegué a una conclusión. Rusia es una gran potencia milenaria, un país de civilización, y no vivirá según reglas tan amañadas y falsas. Porque todo esto, afirmó el presidente, es un engaño absoluto, un doble o triple rasero. En efecto, lo que está permitido a Júpiter no está permitido a los toros. Estados Unidos puede aplicar el arma atómica en el otro extremo del globo y enviar las tropas donde quiera para arruinar tal o cual Estado soberano y luego arrebatar el terreno histórico, Kosovo, por ejemplo, a la gente que lo creó, y reconocerlo con camaradas como el Estado separado. Ni siquiera estoy hablando de la organización de cientos de golpes de Estado en todo el mundo, incluida Ucrania. A Rusia, por ejemplo, no se le permite hacer nada por el estilo. De lo contrario, nos tacharían de país terrorista, incluso si hablamos de la reunificación de nuestras tierras históricas donde viven los rusos. En su discurso en una sesión plenaria del Club Valdai, Putin llamó la atención sobre la degradación de las instituciones globales y la erosión de los principios de la seguridad colectiva, con la sustitución del derecho internacional por las llamadas reglas, inventadas por alguien, no está claro en qué se basan y qué contienen. Y entonces reveló lo obvio. Aparentemente, solo hay un intento de establecer una regla, que los poderes fácticos, me refiero al poder mundial, tengan la capacidad de vivir sin ninguna regla en absoluto y todo estaría permitido, todo se saldría con la suya hagan lo que hagan. Lebrov aclaró. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lebrov, aclaró el contenido y la génesis del término. En un discurso por vídeo dirigido a los participantes en el V Foro Mundial de Jóvenes Diplomáticos en Kazán, señaló su naturaleza neocolonial y racista. Pues, en sus palabras, este orden implica la división del mundo en un grupo de excepcionales, a priori poseedores de una indulgencia para cualquier acción, y el resto de países obligados a seguir el camino del billón de oro y servir a sus intereses. Y en su conferencia en el MGIMO, Lebrov amplió el panorama. Hace muchos años, unos 10, nuestros colegas occidentales empezaron, en lugar del término derecho internacional, que siempre habían reclamado durante todos los años de existencia de la ONU, a exigir que todo el mundo cumpliera el orden mundial basado en normas, respetara el orden mundial basado en normas y respetara esas mismas normas. Nadie presenta reglas a nadie, porque no las hay. Ya que, según el ministro ruso, en cada caso las normas se escriben en un estrecho círculo de países occidentales que luego las hacen pasar por la verdad definitiva y exigen a todo el mundo que cumpla estas normas. Lebrov señala el carácter ad hoc, por no decir criminal, de las normas occidentales en un artículo que apareció simultáneamente en Kommersant y en la revista Russia Global Affairs. La belleza de las normas occidentales reside precisamente en su falta de especificidad. En cuanto alguien actúa en contra de la voluntad de Occidente, este alega instantáneamente violaciones de las normas sin presentar ningún hecho y declara su derecho a castigar al infractor. Señaló Lebrov. Y añadió. Es decir,
cuanto menos específica, más se desatan las manos a la arbitrariedad en aras de disuadir a los rivales por métodos poco escrupulosos. En la Rusia de los salvajes años 90, esto se llamaba actuar según la propia conciencia. Sacar conclusiones. Así pues, el término paz basada en normas contradice por completo el derecho internacional que Occidente comenzó a abolir tras la provocación global tecnológica estadounidense del 11 de septiembre. Reglas es lo que Occidente necesita en estos momentos. Esta noción es un indicador de la creciente debilidad de Occidente, no de su fortaleza, pues ya no espera gobernar el mundo entero ni cree en la unipolaridad realizable dentro de las formalidades del derecho internacional o de sus violaciones puntuales. Por eso plantea la pregunta a todos los países: o viven y actúan bajo nuestras instrucciones y órdenes, o se convierten en parias, intocables, a los que ignoramos, despreciamos, acosamos, de los que nos burlamos abiertamente. De hecho, la hegemonía occidental se está reduciendo y el número de países canallas está creciendo. Ya no se trata solo de Corea del Norte e Irán o Eritrea. Rusia está casi entre ellos y China es el siguiente. Incluso Europa tiene varios candidatos a este estatus: Hungría, Polonia. Por lo tanto, el mundo basado en reglas es en realidad un occidente truncado, las metrópolis con sus colonias de nuevo tipo. Como ahora Rusia no estará entre ellos con toda seguridad, se convertirá en el Gran Irán, y China, tras la operación de Taiwán, en la Gran Rusia. Los chinos, sin contar los 40 millones de Huaqiao, son al menos 10 veces más grandes que nosotros. Es decir, no somos nosotros los que nos estamos cercando de Occidente con un nuevo telón de acero, como intentan convencernos los propagandistas occidentales sin escrúpulos y sus aplaudidores locales, sino que es Occidente quien nos está cercando. ¿Qué hacer? La única posibilidad de supervivencia para los países que no aceptan el neocolonialismo occidental es crear su propio mundo en el que se siga aplicando el derecho internacional. Sus rudimentos ya existen, sobre todo en forma del BRICS y de la OCS. Este mundo debería tener sus propias y antiguas reglas basadas en el derecho internacional abolido en Occidente y, en general, todas propias, monedas independientes de la Reserva Federal estadounidense, industria, ciencia, tecnología de la información, cultura y deportes. Es difícil saber si la ONU, que en cualquier caso tendrá que adaptarse a las nuevas condiciones, se salvará y qué ocurrirá con el llamado Tercer Mundo, del que India desempeñará un papel clave. Si Occidente consigue ganar a India para su bando frente a China y Rusia, cosa que dudo, no lo conseguirá. Puesto que los países no alineados tendrán que elegir entre los dos mundos, aunque no les beneficie, ya que están acostumbrados a sentarse en varias sillas y beneficiarse de ello. Si el tercer mundo, en un formato u otro sobrevive, podría convertirse de forma realista en el tercer polo. La guerra en Ucrania es un catalizador para la transformación global.